decir, yo se me suponía que iba a estar en silla de ruedas de por vida al momento de nacer. Normal que lo pensaran, porque si ves fotos mías al nacer, realmente tú dices, imposible que ese niño pueda llegar a caminar. ¿Te has dado cuenta? En ningún momento he dicho diversidad funcional, ni en ningún momento he dicho capacidad diferente. Odio esos términos, no me gustan. Y sabes que hoy en día todo el mundo los edulcora. No quiere llamar a una persona con discapacidad, los llaman persona con diversidad funcional o con capacidad diversa. Eso es una forma de ser condescendiente con la persona. Porque a mí mi cadera, que me duele todos los días, no es una capacidad diferente. Es una discapacidad. Lo que pasa es que yo no soy mi cadera. Yo no soy un discapacitado. Eso es diferente, ni un minusválido. Pero yo soy una persona con discapacidad. Porque si nos olvidamos de que son personas con discapacidad, nos olvidamos de que hay una acera que hay que rebajar para que pueda pasar. Te damos la bienvenida a Slow Therapy Talks, el podcast de Senta Physioscience. Hola chicos y chicas, hoy tenemos el placer de estar aquí con el Dr. Faust, bienvenido. El Dr. Faust es doctor de cabecera, Efectivamente, de familia. Atención primaria. Y bueno, y tenemos el placer de disfrutar de él, de hacerle muchísimas preguntas y de que nos oriente y nos cuente un poquito toda su trayectoria. Entonces, nada, cuenta un poquito quién es el Dr. Faust. Vale, el Dr. Faust es ante todo un médico. Para mí la mejor definición es con una palabra, el médico, que es la pasión de mi vida, que es a lo que me dedico. Y bueno, también, por eso estoy aquí también, porque bueno, soy divulgador de contenido en redes sociales, en Instagram. Además, bueno, tengo una ONG para ayudar a personas con discapacidad, que es por donde empecé más o menos a ser conocido, y a través del deporte de alta competición. Yo estuve 5 años de mi vida siendo deportista de alto nivel, en natación, en la selección española de natación paralímpica, donde bueno, fui campeón de España, estuve en europeos, preseleccionado para los Juegos, y bueno, ahí fue donde empecé un poco a interesarme por el tema de ser un poco más visible de cara al público. Qué bueno. Interesante, ¿no? ¿Y cuándo comienza la faceta doctor? ¿Por qué estudias medicina? ¿Cuándo lo decides? ¿En qué época de tu vida? O... ¿Cuándo lo decido? Yo, el primer recuerdo que tengo de cuando me preguntan quién quiere ser de mayor es médico. ¿Lo tenías claro Lo desde tenía el clarísimo, principio? a pesar de que me he rodeado de médicos toda mi vida. ¿Hay médicos en la familia? Ninguno. Ninguno. Soy el primer médico de mi familia, de toda mi familia que yo conozca, del árbol genealógico, soy el primer médico que yo sepa. Y creo que no hay ninguno. Y soy de los pocos universitarios también. Entonces, bueno, yo generé cierta admiración a los médicos de haberme rodeado desde muy pequeño con ellos. Yo de hecho ahí no era consciente, pero yo nací directamente, me fui a una incubadora donde tuve que estar varios meses en revisión, en cuidados por el equipo de pediatría, luego pasé al equipo de trauma pediátrica, luego traumatología, y bueno, he estado muchísimos años rodeado de ellos, con más de 12 operaciones a mis espaldas, he entrado al quirófano más de 30 veces, entonces bueno, la verdad es que en lugar de crear una versión que podría tener motivos para tenerla, ¿no? Generé una admiración y cada vez que me preguntaban qué quería ser, decía médico. Luego dije en un momento dado médico o profesor, pero me duró poco lo de profesor y otra vez médico. Y aquí estoy, cumpliendo mi sueño. Qué bueno. Realmente también estás cumpliendo un poco esa faceta un poco de profesor divulgando, ¿no? Claro, fíjate tú qué buena esa reflexión. Que es verdad que yo siempre dije que quería ser médico, luego era médico o profesor, que fue un poco diciendo, mierda, es que no me va a dar la nota para ser médico a lo mejor, entonces tengo que buscar otra alternativa. Pero sí es verdad que siempre me ha gustado enseñar. Siempre se me ha dado bien hablar, siempre se me ha dado bien divulgar, entonces desde muy pequeñito, desde que presentaba trabajos delante de todos los amigos de clase, siempre, incluso los profes me decían que, bueno, que tenía una buena dicción, que sabía, no me ponía nervioso, entonces bueno, me gustaba. Y sí es verdad que ahora estoy un poco enseñando, ¿no? Qué bueno. Bueno, de hecho nos has contado fuera de cámaras que tu idea es seguir a tope con la idea de divulgar y bueno, que igual nace un bebé. Eso es, el podcast del Dr. Faust. Sí, ¿Ya tienes nombre, Faust? ¿Podemos dar la primera exclusiva de que Dr. Faust va a tener un podcast? Bueno, yo creo que sí. Sí, se puede. Yo creo que sí. Vamos a ver, aquí a corto plazo, no quiero tardar mucho en hacerlo. Lo que pasa es que, bueno, ustedes lo sabrán, el trabajo que es. Entonces, claro, tengo que tenerlo todo bien atado para hacerlo. Pero tengo una idea muy bonita, que si sale, creo que va a ser muy interesante. Detrás de cámaras, cuando cortemos, se las digo y verán qué guapa. Qué guay, tengo qué guay. una idea guapa. Yo quiero empezar por la parte que dijiste, aparte de ser deportista de élite, tienes una ONG o tienes una organización. Yo creo que podríamos empezar el podcast por ahí. ¿Cómo surge la idea de la ONG? ¿Qué es la ONG y a qué se dedica? La ONG se llama Atletas Sin Fronteras. Lleva ya 10 años de trayectoria, bastante conocida a nivel Canarias. Funcionamos sobre todo aquí a nivel de las islas. Tenemos nuestra sede aquí en Candelaria, pero también trabajamos en La Palma, en diferentes islas. Y trata un poco de ayudar
de fomentar la inclusión de las personas con discapacidad usando el deporte como herramienta. Y nació la idea por mi propio ejemplo. Es decir, yo se me suponía que iba a estar en silla de ruedas de por vida al momento de nacer. Normal que lo pensaran, porque si ves fotos mías al nacer, realmente tú dices, imposible que ese niño pueda llegar a caminar. Y yo estoy de pie caminando, incluso corriendo, incluso nadando, incluso haciendo todo el deporte que se me ocurra, gracias al deporte, gracias a la actividad física asidua, repetida. Yo tengo mi seguridad en mí mismo gracias al deporte también, porque el deporte me enseñó que quizás las piernas no son mi punto fuerte, pero los brazos sí. Entonces te enseña un poco también a valorarte. Entonces a mí a nivel no solo físico, sino mental, psicológico, de autoestima, me salvó la vida, me salvó la vida. Yo siempre digo que el deporte son los zapatos que me mantienen en pie. Entonces, un poco con esa idea, tanto yo como Juan Jesús Aguiar, que es el chico con el que la fundé, que también es una persona con discapacidad y que también el deporte le sacó de un pozo tremendo, pues decidimos montar una ONG que intentara acercar eso a las personas, porque al final no hay información. No hay información porque yo cuando tenía 5 años y quería hacer fútbol, me dijeron que no. No solo los entrenadores de fútbol, sino también los médicos. Quería practicar baloncesto, me dijeron que no. Quería practicar karate, también me dijeron que no. Y eso hizo de mí un niño inseguro, que no se creía capaz. Empecé a engordar muchísimo. Yo tuve en riesgo mi vida no por mi discapacidad, sino por el tema de que empecé a tener esteatosis hepática debido al peso. Yo con 14 ya no, con 12, 13 años, 11, pesaba más de 100 kilos, midiendo la mitad de lo que mido ahora. Entonces, realmente tuvo un riesgo en mi vida y ahí fue el deporte lo que me sacó de ahí. Que di, por suerte, con la persona adecuada para que creyó en mí y practiqué el primer deporte, que fue Kenpo Karate. Siempre se lo agradecería a Víctor. Bueno, hay vídeos, de hecho, esto sí lo sabe la gente, porque de hecho me hicieron un programa en televisión por este hecho, porque él fue el que me salvó la vida, Él me salvó la vida de a lo mejor no estaría aquí. Yo estaba en riesgo real y él, me acuerdo estar en el gimnasio, Nico de los Vinos, y verlo a él y decir, me encantaría hacer eso, y él mirar y decirme, pues vente mañana. Y yo no estoy como ahora, que tú me veías y tú decías, ¿qué va a hacer karate este chico que no puede, necesita una silla para caminar o unas muletas? Pero subí y ahí me motivé tanto de que alguien me diera una oportunidad que no dejé de ir. Bajé un montón de peso con él, empecé a motivarme, tanto es así que yo llegué a ir al Campeonato de España de Kenpo Karate. Wow. Llegué con discapacidad y tal, y llegué a participar. Entonces, fue un antes y un después en mi vida. Y sabiendo lo que puede significar eso para una persona con discapacidad, decidimos fundar una asociación que intente favorecer eso. Y lo favorecemos desde muchos puntos de vista. Uno, la información. Los médicos, yo que vengo del ambiente sanitario, no tienen información de que existen clubes adaptados, de que existen materiales adaptados para las personas con discapacidad, de que existen clubes exclusivamente para personas con discapacidad y todas sus necesidades, no lo saben. Entonces, intentamos que lo sepan, intentamos divulgar sobre eso. Luego, el material. Tú te compras una bici, vas al campo y por 100 euros tienes una bici, o menos. Si vas a Wallapop, por menos. Si quieres hacer bici, no hay un obstáculo económico real, pero para una persona con discapacidad sí, porque la bici más barata para una persona que va en silla de ruedas, que se llama handbike, son 2.000 euros. Entonces, claro, nosotros tenemos ya 6 handbike y nosotros lo que hacemos es cederlas. Las prestamos a personas que tienen lesión medular, personas que van en silla de ruedas, para que puedan practicar deporte y vivir lo que es ir en bici con las manos. Y como ese material queremos muchos, sillas para baloncesto, sillas para tenis. Ahora estamos luchando, que si Víctor me escucha, que es Dico, que era karateca tercer dan, que le dio una enfermedad neurodegenerativa importante. Le estamos consiguiendo una silla de karate para que pueda hacer su deporte con el cual le ha dado la vida y de lo cual trabajaba. Ahora que está con la enfermedad neurodegenerativa, pueda practicar también el karate. Entonces, eso es lo que hacemos en Atletas. Y luego la tercera pata es charlas. Vamos divulgando lo que significa la inclusión real, porque realmente ahora la inclusión es una palabra que está de moda, pero entre la moda y que esté bien entendida va un trecho. Entonces, bueno, damos mucha divulgación en lo que significa realmente la inclusión y cómo poder favorecerla, y sobre todo cómo favorecerla a través del deporte, que es a lo que nos dedicamos. Y es a lo que le he puesto mucha ilusión los últimos 10 años desde que la fundamos. Empezamos muy chiquititos, con un evento en Candelaria que se llamó Pedalea por un sueño, que era una campaña de recogida de dinero voluntario, que nos daban kilómetros, venían a la plaza de Candelaria, pedaleaban, y los kilómetros que pedaleaban nos los donaban en dinero, y fue para comprar la primera handbike, que nos costó 3.200 euros. Wow. Y ahí fue como empezamos. Y a partir de ahí hemos hecho campaña de crowdfunding, ya hemos ido creciendo, ya nos conocen las instituciones, nos conocen las empresas, y bueno, ahora tenemos miles y miles de euros en material adaptado. Wow. Qué bueno. Me parece súper generoso porque digamos que
lo que a ti te costó tanto, lo viviste, lo sufriste tanto en primera persona, experimentaste el cambio tan grande para bien y digamos que querías compartirlo, o sea, Así mismo querías fue. que el resto Yo de siempre digo lo personas... mismo en mis charlas, que es lo que a mí me llegó por suerte, no llegue por suerte a las personas con discapacidad, sino que llegue porque está la información, Claro, porque están los medios y porque están las oportunidades. Entonces, yo tuve suerte de que me llegó, tuve suerte de que me encontré con las personas que creyeron en mí, que me ayudaron, y luego a partir de ahí fui para adelante, porque al final cuando tú das el primer salto, que fue con Víctor, ya luego yo me daba cuenta de que sí era válido para cualquier deporte. Luego me encontré con la natación, pero ya venía con el empujón de, ¿cómo que el deporte no es para mí? Entonces, bueno, ese empujón inicial a veces cuesta mucho, y sobre todo en los ambientes familiares donde muchos padres, muchas madres, tener un hijo con discapacidad es complicado, ¿eh? Y buscar la información, buscar los medios, es complicado. Entonces intentamos un poco facilitar eso para que no se vengan abajo ni los familiares ni tampoco la persona que tiene discapacidad. Claro, qué importante esa labor de educacional, ¿no? Que falta todavía, sin ninguna duda. Y digamos que tienes que haberlo sufrido, sentirlo en tus propias carnes o ser familiar o cualquier cosa así, porque si no, no luchas tanto por ese objetivo común hasta que no lo ves te y no lo interesa sientes. también. Y esa es otra, ¿no? Porque el tema de la discapacidad no es solo la mía, que es de nacimiento, o la persona que ves en silla de ruedas, o la persona que ves con discapacidad intelectual. El tema de la discapacidad es que te llega de repente, tú no te das cuenta, ¿eh? Tú a lo mejor sales por la calle, te atropellan y ya la adquieres. Te tropiezas y caes mal y la tienes. Claro. O te da una enfermedad de repente, una ataxia o una esclerosis lateral amiotrófica. Y es que no estamos exentos. Entonces, estar preparados, yo creo que, y estar concienciados es importante. Sí que es cierto que no somos conscientes porque, por ejemplo, nosotros vemos también personas con dificultades y demás, y muchas veces me cuentan, es que no era tan consciente de lo mal que están las calles, por ejemplo, las aceras, que si una alcantarilla más levantada que otra. O sea, quizás yo, por ejemplo, que gracias a Dios va todo bien, pues no lo sufro y no me doy cuenta. Pero cuando sí que tienes un miedo, has sufrido una patología o tienes cualquier problema, como de las características que estás comentando, sí que una tontería como una alcantarilla levantada puede ser un peligro para la gente. Y que al final la discapacidad, si te pones a pensarlo, le va a llegar a todo el mundo, porque la vejez al final va a llegar. La única forma de que no te llegue la discapacidad es que te mueras de un infarto o te pase algo y te pille estando bien físicamente, pero es que la discapacidad llega. Pero sí que estoy de acuerdo en que todos deberíamos ser muchísimos más conscientes de lo que estamos hablando, de que, como tú dices, a todos nos llega y deberíamos ser más comprensivos y tener más información al respecto. Pero bueno, poco a poco en eso estás, ¿no? O sea que súper bien, súper bien. Es un tema. A mí me llego a la conclusión sobre todo de esto de lo importante que es tener en cuenta que nosotros no somos la norma, es decir, en el sentido de existe una norma en cuanto a nuestras capacidades, que nosotros pensamos que ver una persona corriendo o ya no solo te digo físicamente, sino estéticamente, eso es la norma, ¿no? Y la norma no es eso, es decir, que somos seres tan multifactoriales y con tantas cuestiones tanto internas como externas, ¿no? Que al final no somos... Es decir, si de repente ves a alguien que camina súper bien y tiene todas las capacidades que ve, que oye, eso es una persona dentro de la norma, pero la norma es toda la pluralidad hay mucha diversidad, efectivamente. Entonces, si es verdad que generalizar funciona, y gracias a generalizar pues hemos avanzado como hemos avanzado. Al final, tú creas unos estándares para una mayoría, y eso está bien. Lo que pasa es que lo que hay que hacer es no olvidarse de la minoría que tiene unas necesidades especiales. Y a veces, porque también creemos en la condescendencia. Porque no olvidarse de la minoría no es ser condescendiente con la minoría. Y tú dices, ¿a qué te refieres? Esto es muy fácil. Tú, si te has dado cuenta, en ningún momento he dicho diversidad funcional, ni en ningún momento he dicho capacidad diferente. Odio esos términos, no me gustan. Y sabes que hoy en día todo el mundo los edulcora. No quiere llamar a una persona con discapacidad, los llaman persona con diversidad funcional o con capacidad diversa. Eso es una forma de ser condescendiente con la persona. Porque a mí mi cadera, que me duele todos los días, no es una capacidad diferente. Es una discapacidad. Lo que pasa es que yo no soy mi cadera. Yo no soy un discapacitado. Eso es diferente, ni un minusválido. Pero yo soy una persona con discapacidad. Porque si nos olvidamos de que son personas con discapacidad, nos olvidamos de que hay una acera que hay que rebajar para que pueda pasar. Entonces, la discapacidad no hay que verla como algo negativo. Y también nos olvidamos de una cosa. Si tú ves a una persona con discapacidad y entiendes que lo que tiene es una discapacidad, tú la ves como un superhéroe.
Porque tú dices, lo que ha tenido que hacer para superar su propia discapacidad. ¿Qué capacidades extra tiene por superar su discapacidad? Montones. No olvidarnos nunca de que la discapacidad, por el hecho de serlo, no tiene por qué ser negativa para el conjunto de la persona, ni mucho menos. Entonces, yo lo que abogo en mis mensajes, y por eso entender bien la inclusión, de que tener una discapacidad no te hace discapacitado, pero tampoco una discapacidad es una diversidad funcional ni una capacidad diferente. Una discapacidad es una discapacidad. Ni te transforma, ni hay que ocultarla. Y ahí es como llegamos a la verdadera inclusión. Que cuando vemos una persona en silla de ruedas, entender que es una persona que tiene una discapacidad a la hora de movilizarse. Y si lo entendemos, no ponemos escalones, ponemos ascensores. Pero igualmente, si vemos una persona en silla de ruedas, decimos, lo que ha tenido que pasar este tío que en silla de ruedas, que ahora encima estudia, como por ejemplo Irán, va en silla de ruedas, médico, se saca el MIR y empieza la residencia. Yendo en silla de ruedas, con una paraplegia, una sección medular bastante alta que ni siquiera le da control abdominal. Yo soy una empresa y digo, este tío lo quiero en mi equipo, porque la resiliencia, el aguante y la fortaleza que tiene del tío haberse sacado su carrera cuando se tiene que sondar todos los días para ir al baño, ole sus huevos. Entonces, no hay que ocultar la palabra discapacidad, hay que engrandecerla. Y para mí eso es la parte de enseñar lo que significa de verdad la inclusión. Qué importante. Y es que creo, de verdad, o sea, voy a ser pesada con lo que dije antes, pero creo que nadie como tú lo hubiera explicado tan bien. O sea, creo que yo, por ejemplo, no lo hubiera explicado como tú, ni Leo, ni ninguno que no sienta y haya sufrido y lo viva con la carne a flor de piel, ¿no? Como lo vives tú, porque eso es lo que cala, ¿no? Claro. O sea, el mensaje a través de ti ha llegado a la gente, sin lugar a dudas, porque tal y como lo explicas, es lo que claro. consigues, y sobre todo porque se ve en tus ojos, en cómo lo cuentas, esa lucha que has tenido tú también y todo ese aprendizaje y progreso. O sea que qué bien que estemos dando un espacio hoy para explicar algo tan importante y que nos incumbe también, nos interesa como profesionales de la salud, todo lo que estás explicando, así que súper contento. Pasamos ahora al FAUS como atleta. Vale. Es decir, ¿cómo entiendo que vienes del Kempo? Y sí, el Kempo fue una época muy corta de ¿vale? mi vida, fueron 2 añitos. Pero realmente el deporte de mi vida fue la natación y lo fue desde más pequeño que el Kempo. Realmente ¿vale? Yo hice natación muy, muy pequeñito porque lo único que tenían los médicos interiorizados es que nadar es bueno. Tampoco es tan así, ¿eh? Porque al final todo tiene su intrínculo y las lesiones que provoca la natación. Pero eso era la norma. Entonces tú veías, el único deporte que recomendaban a una persona con discapacidad es vete a la piscina. El único. Entonces yo desde muy pequeñito, con 4, incluso creo que con 3 años, fui a Garachico a los campus de natación que hacían. Y di la suerte de que di con un monitor que me aceptó bien. Es decir, me tiraba al agua y búscate la vida y cuando te estás ahogando te intento ayudar. No te sobreprotejo. Y después que mi madre le daba igual también. En plan, este chico tiene que hacer lo mismo que hace el resto. Y yo me encontré con natación muy pequeño. ¿Qué pasa? Que yo cogí la psicomotricidad fina de la técnica de natación tan pequeño que se me dio bien nadar después. Porque es verdad que yo nadé 4 años, desde los 3 años y medio a los 4, hasta los 6, 7, a los 8 creo que ya quería hacer fútbol, baloncesto y karate. Me dijeron que no y me creí que no servía para nada. Pero hasta ahí estuve nadando. Y porque los cursillos en Garachico era lo que eran, no duraban mucho más tiempo. Entonces, cogí esa percepción en el agua. Cuando yo llego aquí a la universidad con 18 años, antes ya me había puesto a nadar en la piscina de ICO por mi cuenta. Aquí me encuentro con que existe algo que se llama deporte adaptado. Y yo no sabía que existía el deporte adaptado, que es el deporte que a día de hoy ya cambiaron el nombre. Ya se le llama deporte paralímpico. Después abrimos ese melón porque no estoy de acuerdo a llamarlo deporte paralímpico, porque menosprecias a los paralímpicos. Igual que una persona que está practicando de repente aquí pádel, no lo puedes llamar hace deporte olímpico o que hace tenis. Un deportista olímpico es el que va a los juegos, no el que está practicando el deporte que lo hace. Vale. Claro. Entonces, hay mucho así deporte adaptado y deporte convencional. Entonces, yo empecé a practicar la natación adaptada porque me encontré con Guada, que fue mi entrenador, ya después fue mi entrenador 10 años. Me aceptó en el equipo y yo empecé a nadar y a obsesionarme con la natación. Me encantaba. Y empecé a nadar, pues empecé nadando 3 horas al día, luego pasé a 4, luego de repente fui en campeonato de España, me fue fatal, pero no me desmoralicé y seguí dándole caña. Pasó un año más, fui el campeón de España, me clasificaron, conseguí quedar mi primer campeonato de España primero, ahí me empecé a motivar al tope y ya yo no entrenaba 4, sino entrenaba 6 horas al día, y ya entré en el deporte profesional cuando la selección me llama para ir a un primer campeonato internacional, que fue en Glasgow. Y ahí empecé a nadar como,
Ahí ya te digo, hacíamos dobles sesiones 4 veces por semana, de lunes a sábado. Y después ya vivías por y para el deporte. Alimentación, estilo de vida, descanso, parte física, fisioterapia, era una pasada. Tenía fisioterapia toda... ¿Todo eso mientras estudiabas la carrera? Eso mientras estudiaba la carrera de medicina. De hecho, la carrera de medicina yo la saco en 9 años, en lugar de en 6. Porque hubo un año que me estallé, porque yo pensaba, venga, puedo con todo. Y un año que me estallé, que no probé sino una, y la que me hacía falta para que no me echaran de la carrera. Entonces dije, porque intenté ir a por todo. Entonces dije, uy, aquí tengo que cambiar algo. Entonces empecé a hacer medias matrículas. En lugar de matricularme O sea, que tú puedes elegir si media matrícula o matrícula completa. Y dije, empiezo a media matrícula para no agobiarme, porque es que si no, no voy a poder con todo. Y yo sabía que deporte de alto rendimiento eres en un momento dado, y eso se acaba. Pero lo que vas a hacer después es a lo que te dediques profesionalmente. Entonces no quería dejar de vivir algo que solo era para ese momento. Tuve un gran apoyo familiar, pero sin abandonarlo, que era el gran miedo que tenían mis padres, en plan, a ver si vas a dejar la carrera. No, yo siempre lo tuve claro. Mi sueño es ser médico. Pero dije, me ha llegado la oportunidad del deporte de élite. No lo voy a desaprovechar. Entonces seguí dedicándome al deporte, pero hacía media matrícula. Yo no iba a clase, no podía, si estaba entrenando. Entrenaba por las mañanas, iba a la piscina a las 8, de 8 a 10 y media. A las 11 iba con Isaac Rojas, que no sé si saben si lo conocen, de Hell Space. Sí. Pues ahí estaba de 11 a 2 y media a 1. A la 1 de mi casa comía. A las 5 volvía a entrenar. Y eso era de 5 ya. El entreno de la tarde era un poco más corto, pues de 5 a 7. Y a las 7 y media me iba para mi casa, si no hacía estiramientos y no sé qué. Y eso era todos los días. Era imposible ir a clase. De hecho, me pusieron un tutor en la universidad para que me cambiaran los exámenes dependiendo de si estaba o no estaba en época de competición. Que ahora ese tutor, seguro que ustedes estudiaron aquí en la UL. Sí. Les dio clase. Norberto Marrero. Sí, Norberto, sí. Que ahora es mi tutor de tesis doctoral. ¿Y Norberto no está en el Tenerife ahora, no? Sí, ¿no? De hecho, yo estoy en el Tenerife por él. ¿Sí? Ostras. Yo no Qué bueno. Sí. Él es el jefe médico del Deportivo de Tenerife. Sí. Y como tenemos una relación muy estrecha, primero por esto y luego porque ahora estoy haciendo una tesis con él, pues él un día me llamó. Yo pensaba que me iba a echar una bronca. Y yo, claro, Norberto, un profesor con una talla importante, ¿eh? Con la lucha canaria también mucho tiempo, ¿no? Sí. Y además hace respetar él, ¿eh? Entonces digo, me está llamando por teléfono Norberto. Me va a echar una pedazo de bronca porque no habré hecho algo del doctorado. Y cuando cojo el teléfono, Faustino, ¿cómo estás? Y yo, no parece que esté enfadado. Y dice, no, es que me voy al Tenerife, tal. ¿Te apetece formar parte del equipo médico? Ni me lo pensé. Encantado. ¿Y ahora estás de parte del equipo médico del Sí, yo soy el responsable médico del B y también de la base, junto con Almudena. Somos 3 médicos. Yo estoy más centrado en el B y luego me llegan cosas también de cualquier futbolista, chico, chica de la base. Almudena es igual, cualquiera de la base le puede ir, pero ella está específicamente con el femenino. Y luego Norberto con el primer equipo. A mí me gustaría, si les parece bien, que sabía de lo de Leo, que nos contaras cómo es un día ahora mismo en cuanto a tu profesión, pues cómo te desenvuelves en tema deportivo, lo que nos estás contando el Club Deportivo Tenerife, y aparte también en donde tú pasas consultas. Que es mi día a día. Sí, a Day in a Life. Eso. Exacto. A ver, ¿cómo va lo internacional? Yo tengo la suerte, yo me considero un polímata, que es que a mí me gusta, de hecho a mí las especialidades médicas que me gustan son las que abarcan mucho conocimiento. No me gusta ser especialista, sí que reconozco que me gusta saber bastante de una cosa, pero realmente lo que me gusta a mí es saber un poco de todo. Entonces por eso me gusta la medicina de familia, por eso siempre me han gustado las especialidades que abarcan mucho, anestesia, medicina interna. Yo no sería hemodinamista que solo hace cosas muy específicas de una arteria que está en el corazón. No es algo que va conmigo. Entonces por eso sí me meto mucho embolados. Y por eso yo a lo mejor estoy aquí haciendo un podcast y mañana de repente me llaman para irme a Murcia por no sé qué, que me llamaron hace poco y me voy a hacer un curso en pruebas de esfuerzo, que lo quiero hacer. Y de repente pues sale una oportunidad de aprender sobre peritaje médico que tiene que ver con la discapacidad y tal. Lo hago también. Entonces soy una persona que siempre está haciendo muchísimas cosas. Siempre me han dicho que se te va a acabar cuando tengas un hijo. Como no lo tengo. Aprovecha, Fao, aprovecha. Pero sí es verdad que hago muchas cosas. Y por eso tengo la ONG, por eso hago deporte, entreno muchísimo también. Estoy en el Tenerife, estoy en San Juan de Dios haciendo urgencias porque me encanta aprender de urgencias. Estoy aprendiendo ahora de ecografía, estoy haciendo muchas cosas. Pero mi día a día, un día base es, pues mira, yo me levanto por la mañana,
Y dependiendo del día que sea, me voy a las 7 de la mañana a la Ciudad Deportiva, al Club Deportivo de Tenerife. Ahí paso un ratito con el equipo técnico, hacemos deporte juntos, tenemos un rollo muy guapo, nos llevamos todos muy bien. Qué guay. Hacemos un poquito de deporte juntos, mientras tanto hablamos un poco de la situación, hablamos un poco de algún jugador desde el punto de vista médico, con Corby, el fisio, que a lo mejor lo conocen. ¿Corby? Sí, Corby. ¿Corby está de Sí. Sí. Vi una foto tuya. Bueno, sí. vea, Por eso me enteré. de que no tengo Instagram, tío. Comentamos algún caso, a las 8 menos 20 empiezan a llegar los jugadores, intentamos que los jugadores que lleguen son los que están lesionados para que a mí me dé tiempo de verlo. Apuro al máximo, porque a las 8 debería estar en mi puesto de trabajo, reconozco que no llego a las 8, llego a las 8:20. Entonces, a las 8:20 llego a mi puesto de trabajo, ya después de haber visto a algún chico, de haber estado ese ratito con el equipo técnico del B. Ahí estoy de 8:20 a 3, que es mi horario laboral, de 8 a 3, que es mi horario laboral en la consulta de atención primaria, donde me encanta lo que hago. Ahí es ver pacientes de medicina de familia. Tu cupo, tu gentita. Yo tengo la suerte de estar en un cupo, no soy refuerzo, sino estoy en un cupo que tiene la suerte de que, aunque tenga contrato de refuerzo, me han dado durante 3 años seguidos prácticamente el mismo grupo de personas y ya son mi familia. Y luego, si es por la mañana cuando estoy trabajando, como es este ejemplo que estoy dando, salgo a las 3, me voy a entrenar, estoy 2 horas haciendo natación, 1h30, 2 horas en natación, y ya luego pues lo que me apetezca hacer en casa. Ahí ya intento Tiempo libre, que también es importante. Claro, tener tiempo libre, me encantan los videojuegos, me encanta leer, me encanta salir con mi pareja a hacer cualquier plan. Las escape room, soy un fanático de hacer escape room. No he hecho ninguna. Yo, ¿No has hecho ninguna? Yo no he hecho No. ninguna tampoco. Pues les recomiendo las mejores de la isla porque las he hecho todas. Ah, no. Y está- Qué guay, pues nos dices. Sí. Y luego a lo mejor me voy un ratito con la ONG, porque ahora hemos montado una ortopedia, a lo mejor me pongo a hacer ahora estoy haciendo un montón de cursos, pues me pongo un poco a estudiar el curso de ecografía. Intento sacar tiempo para el doctorado, pero me está costando, pero también intento sacar un ratito para el tema de la tesis. Muchas cosas. Es que son muchas cosas. Grabar Vivimos para, grabar para Instagram también. Claro. Grabar para Instagram, parece que no. Y ahora dice que quiere hacer un podcast. ahora. No, La actualidad es la Yo intento hiperproductividad. subir 2 vídeos a la semana, pero es imposible. Es que- Ese era mi objetivo principal y estoy subiendo uno y medio, en plan, porque a veces una semana es 1 y a veces una semana son 2. Sí. Y claro, y eso que lo he ido automatizando mucho, porque a mí yo al principio hacer un vídeo de Instagram me costaba la vida, pero la vida. Ahora, como al final como ustedes supongo, te vas acostumbrando y ya, antes lo más que me gustaba era grabarme, que si repetía, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Ya lo menos que tardo es grabarme, de verdad. Grabarme tardo a lo mejor para un vídeo de 1 minuto y medio, en 10 minutos está grabado. En 10 minutos. Qué bueno. Entonces lo he optimizado mucho. Entonces lo que ahora realmente tardo es en guionizar. Claro. Porque yo, para hacer un vídeo de Instagram, me informo, busco bibliografía científica, porque creo que es importante para divulgar. Si han visto mis vídeos, siempre enlazo a los Sí. estudios que me miro. Entonces, traducirlos, porque mi gran asignatura pendiente es el inglés. Entonces utilizo ChatGPT, que es una maravilla para traducir artículos. Es una maravilla. Sí, aquí Es me una ha enseñado. maravilla. Para traducir es lo mejor. Entonces tú lo pones ahí, traduces, leo todos los artículos, me hago una idea general, busco un poquito más, ya me hago una idea más general todavía de cómo quiero enfocar, de qué quiero hablar, y ya empiezo a guionizar todo el vídeo, me lo grabo, y después tengo a Sofi, que es una chica que me edita los vídeos. Claro. Qué bien, qué bien. Qué bueno. Y, por ejemplo, en la consulta de atención primaria, ¿qué opinas del panorama sanitario actual? O sea, Todavía falta un podcast de 3 horas. No, y lo podríamos tener. Y el siguiente paciente en media hora, Dios del mundo dolor, ¿cómo ves el panorama ahora mismo? ¿Quieres hablar del dolor? Por el tema tuyo de... Sí, o salud en general, ¿eh? O sea, A ver, si hablamos desde el punto de vista de salud, pensé que ibas a hablar del tema de cómo me siento como médico sanitario, que eso es un melón que haría falta otro podcast. Pero desde el punto de vista de los pacientes, es complejo. Porque, bueno, el tema de la inmediatez, de que el paciente, sobre todo el que te viene a consulta, porque al final los médicos tenemos un sesgo que a veces cuesta, voy a hacer un vídeo sobre eso, un sesgo que nos cuesta Pensando. salir, ¿no? Brainstorming. Porque a nosotros nos viene el paciente que viene, pero realmente no nos damos cuenta que hay otro mundo mucho más grande que no va al médico. Entonces nosotros tenemos la sensación de que hay mucho dolor mal llevado, de que hay poca tolerancia a la frustración, al dolor, a la discapacidad, a la enfermedad, pero es mentira, realmente no es así. Lo que pasa es que como todos los días voy a mi puesto de trabajo y lo que veo son enfermos contándome malas noticias, Claro. que ese es el gran queme de ser médico de atención primaria o médico que atienda la enfermedad, porque si eres radiólogo no te pasa así, es que el estrés emocional que conlleva
todo el rato gente que está mala, gente que te dice que está fatal, gente que te dice que la vida es una mierda. Y sobreponerte a eso cuesta, ¿eh? Yo, por suerte, tengo la suerte que no me llevo muchas las cosas a casa y que esa energía, vamos a llamar negativa, no se impregna en mí y no me vuelvo yo negativo. También es verdad que llevo poco tiempo. Pero es verdad que es duro, porque al final muy pocas personas, algunas sí, pero muy poca persona por la puerta te entra con una sonrisa y feliz. Entonces es lo más que quema el sector médico, porque estás todo el rato lidiando con personas desganadas, enfadadas, frustradas, e intentar darles a esas personas, aparte del fármaco, lo que sea que tengas que hacerle, pero darles optimismo, esperanza, actitud. Llega un momento en el que dices, me lo quiero quedar para mí, el optimismo, la actitud y las ganas, ya no voy a dar más. Si no te desgastas. Porque si no me desgasto, me desgasto yo. Sí. Y es un tema muy interesante. Y el tema del dolor es un tema muy complejo. Porque, ya te digo, teniendo un sesgo de las personas que me llegan, sí que noto poca tolerancia al dolor. Y yo puedo hablar, tengo la suerte de tener discapacidad, fíjate, como aquí la discapacidad se vuelve algo positivo. Al yo tener discapacidad, yo tengo potestad de decir las cosas a los pacientes. Porque si no te pasa nada, ¿qué le vas a decir a alguien? Mira, pero yo le digo, mira, es que a mí me duele esto todos los días. Y yo no me tomo ni ibuprofeno, es que no me hace falta. Yo voy y hago deporte, yo voy y me muevo. Y al principio moverme me dolió mucho. Me dolió que pensé que se me rompía la cadera, pero seguía siendo. Claro, pero hablas con conocimiento de causa. Claro, de hecho yo muchas veces señalo a mi bastón cuando la persona, yo muchas veces me pongo de pie y camino. Y le digo, ¿tú ves cómo camino yo? Pues si yo puedo hacer esto, créeme que tú también. Entonces, es un ejemplo súper potente. Me ayuda muchísimo. Claro, sí, es verdad que a algunos pues les da igual, pero sí que me ayuda, ¿vale? Porque al final el problema del dolor, el dolor percibido, porque también tendríamos que entrar en lo que es el dolor percibido y lo que realmente... Porque al final el dolor es tanto objetivo como subjetivo. Tiene de las dos patas. Y ahí entra la fibromialgia, que afecta a muchas personas, sobre todo a las mujeres. Entonces, tiene un componente psicológico muy importante. Y yo lo he vivido. Yo siempre se los digo, en plan, yo pasé por una depresión en mi vida hace bastante poco, hace 3 años, ¿qué puede ser? Donde yo dejé la natación de alta competición por una movida que me desmotivé y porque dije, hace 4 años, 5 años de esta depresión, donde yo dije, dejo la natación y me sento en la carrera porque no la voy a terminar y porque ya no me llevaron a la selección y fue un golpe. Entonces empecé a centrarme en la carrera y volví a subir mucho de peso. Y cuando subí de peso me empezó a doler la cadera de una forma que yo no recordaba, porque me había olvidado de esa época de mi vida. Entonces yo empecé a pasarlo mal, a pasarlo mal. Me empezó a dar un trastorno por hipocondría, que las personas que lo vivieron conmigo y escuchan este podcast se acordarán. Varios amigos y fue duro. Yo estaba todo el día pensando que tenía una enfermedad diferente. Yo una semana tenía una arritmia, otra semana tenía cáncer de laringe, otra semana cáncer de colon, otra semana seguramente tengo un problema neurológico degenerativo porque ya me noto qué tal. Otra semana dije, ¿y si mi cadera, me puse a buscar displasia de cadera, que es lo que yo tengo? ¿Y si la displasia pasa a metaplasia y si de metaplasia a neoplasia, qué me va a pasar? Y que creo que a ti te juega mala pasada también que tengas conocimientos sobre medicina, ¿no? Que está descrito. Yo empecé a ir a urgencias del hospital todas las semanas. Chus. Ya me conocían abajo, en plan, pero si tú estás aquí de práctica... Yo estaba en prácticas de urgencia y a lo mejor salía de la práctica de urgencia a las urgencias porque decía, yo me notaba mareado, me faltaba la vista y todo era por el dolor de la cadera. Todo era por el dolor de la cadera. Qué fuerte. Y entonces, por eso hay que ver que tiene muchas esferas el dolor. Y que, de verdad, el fármaco es un parche que es necesario, pero es un parche. Y hay que enseñar a que el mejor médico eres tú haciendo lo que es bueno para ti. Si tú tienes un dolor crónico, pero bebes, fumas, eres sedentario, estás todo el día tomando opiáceos y no sé qué, eso no te va a quitar el dolor en todas sus esferas. Vas a seguir negativo, vas a sentir otros achaques, vas a pensar que esto no sirve para nada. Entonces hay que empezar a trabajar la incomodidad. Y en este mundo no venimos a estar cómodos, yo lo tengo claro. Y hay que empezar a decir a las personas, el mundo no es cómodo. Disfrútate la incomodidad. No, es muy estoico, ¿no? Este pensamiento es en plan, no solo supera la incomodidad o puedes con la incomodidad, sino empieza a disfrutarla. Claro. ¿no? Empieza a decir, esta batalla la tengo yo porque soy duro y la voy a llevar para adelante. ¿Vale? No le desees a la vida, o a Dios si crees en Dios, o a lo que sea que creas, una vida fácil, ¿no? Que esto lo decía Marco Aurelio. Deséale a la vida una vida difícil y que la supere.
Si yo tengo que decidir entre una vida fácil y una vida difícil y superada, me quedo con la vida difícil y superada, porque ¿qué persona voy a ser yo con una vida difícil superada? Obviamente no le voy a desear a la vida una vida de mierda que acabe conmigo. Pero hoy tenemos a gente, que lo ves todos los días en la consulta, que lo que desea es una vida fácil. Y viene y me dice, y yo le digo, esto se te quita si vas si haces actividad física todos los días. Y se van enfadados. Yo lo que quiero es una pastilla para que me lo quite. Desean la parte fácil. Y yo le he dicho que no es la solución. Créeme, ponte a hacer algo. Qué bueno, sin palabras. Es mucho, o sea, me recuerda un poco, yo hablo con los pacientes, sobre todo con los Claro que claro que hay cosas y cosas. Esto es un mensaje, porque al final los mensajes simples son necesarios. Claro que hay aristas, creo que hay personas que es imposible, hay enfermedades que son muy duras, hay cosas donde no hay otra que si la persona está amargada y quiere desahogarse por lo mal que le va en la vida, que también puede hacerlo. Y que hay motivos, y que hay muchos motivos, ¿no? Ahí podemos entrar en muchas cosas muy interesantes, ¿no? Entonces, pero si hay una forma de generalizar, que generalicemos con el hábito de disfrutar y de querer superarlo. Sí. Ya te digo, a mí me gusta mucho esa idea porque es que yo, de hecho, con los pacientes, como iba diciendo, que llevo trabajando un tiempo, yo lo que les digo es que el objetivo no es no tener dolor nunca más, porque es que eso es imposible, sino que la próxima vez que vuelva a aparecer dolor seamos más capaces de controlarlo, de conocernos mejor, de tener más estrategias, y ahí está la clave para mí de mejorar nuestro bienestar y de todo, ¿no? No es no tener dolor nunca, o como tú decías, no tener ningún problema en tu vida, no es eso, sino es ir superándolo y demás. Hay un libro que me estoy leyendo ahora, se los recomiendo, que es de Taleb, que es un filósofo actual, que se llama Antifrágil, que es el autor de Los Cisnes Negros, que no sé si le suena, que también es un libro muy famoso de él, El Cisne Negro. Y que él habla que la condición, él se inventa la palabra antifrágil como lo opuesto a frágil, porque estamos acostumbrados a que lo opuesto a frágil es lo duro. Y él decía que no, lo opuesto a lo frágil es lo antifrágil. Es decir, algo duro es verdad que ante los vaivenes y stops, problemas que te pone la vida, es duro y lo soporta. Pero el antifrágil es el que esos vaivenes les va bien, el que sabe adaptarse, el que los aprovecha. Y yo pongo mi ejemplo. Como decía Tyrion Lannister, no sé si ustedes vieron Juego de Tronos. Tyrion Lannister tiene una famosa frase que le dice Jon Snow en el primer capítulo de la serie, es el primero, donde están los dos hablando, a ver si se acuerdan, y le dice Tyrion a Jon Snow cuando se conocen: hola, bastardo. Y Jon Snow lo insulta, le dice: ¿tú qué vas, enano de mierda? Y Tyrion le dice: no lo has entendido. Cuando tú transformes tu punto débil en tu espada y en tu armadura, entonces serás invencible. Se trata de que lo que tú creas que es tu punto débil, transformarlo en tu espada y tu armadura. ¿Qué es lo que hace Tyrion en toda su serie? Aprovecha su condición en su favor. Eres antifrágil. Ya no eres duro. Duro es el que te llamen lo que te llamen, te resbala. Pero cuando tú utilizas tu punto débil a tu favor, ahí es cuando estás preparado para la vida y nada te va a tumbar. Vas a seguir adelante. Qué bueno. Qué bueno. Joder. Muy reflexión, ¿no? Reflexión. Me encantó. Pasamos a las preguntas, ¿te parece, Mili? Vamos. O sea, yo me quedaría, Faust, 4 horas hablando contigo. Repetiremos, haremos otro. Sí, por favor. Oye, y en el tuyo. Sí. Verdad. Oye, primeros invitados, ¿no? Gracias, Faust, hombre. No hacía falta. Venga. Faust, te comento. Ahora vamos a hacer la última sección del podcast. Es preguntas rápidas, respuestas cortas. Vale. Preguntas rápidas de Mili. A mí me gusta esta parte porque siempre hay muchas preguntas en las que son preguntas y luego dicen, oye, si reflexionamos aquí un poquito, ¿no? Sí. Esto es una vez ya y te quedas como en plan. Sí, venga, Mili. Vale, venga, vamos para allá. Faust es... médico. Para Faust, la medicina es... un sueño. Define a un buen médico de cabecera, o bueno, buen médico en general, en pocas palabras. Vale, el que trata a sus pacientes igual que trataría a un familiar suyo. ¿Qué consejo le darías a una persona que quiera mejorar su salud? Que se mueva. Me encanta. ¿Medicina o natación? Medicina. ¿Medicina o deporte? No, ambas. Es que si no hago deporte no puedo ser médico. No puedo decir, tengo que decir ambas. Vale. ¿Pasar consulta o divulgar?
Wow, qué difícil también. Estás buena, Mili, ¿eh? Estás muy buena. Que estoy inspirada. No, y complicado. Pasar Mi madre, consulta. es que me acabo de acordar de ella y es que la tengo que nombrar porque Divulgar. Divulgar. ella nos escucha, o lógicamente como mayor fan, y siempre se pone, siempre haces alguna pregunta que el invitado se queda callado. Sí, Siempre los dejas pensando. Mi mayor fan. Divulgar, entonces. Sí, yo creo que sí. Pues mira. Me ha costado, pero sí. Yo creo que va un poco con tu filosofía, ¿no? Por lo que montaste la ONG, por toda tu experiencia también para ayudar a los demás. Claro. A ver, que pasando consulta también ayudas a los demás, pero entiendo que te quedes con... Bueno, me callo que luego me echan la bronca. No. Un lema que tengas en tu vida. Vale, ser diferente no es ser menos. ¿Y un invitado o invitada que te gustaría escuchar aquí? Venga, voy a hacer... me encantaría. Pasa que, bueno, ojalá. Marcos Vázquez. No Wow. sé quién es. Fitness revolucionario. Ese. Ah, vale. ¿Y alguien así de Canarias? Isaac Rojas, tenemos que invitarlo al podcast. ¿Viste que ahora hizo un podcast hace poco? No. Guapísimo. Él, como invitado. Él como invitado, sí. Yo hice un podcast, este podcast antes de ser presencial, era videollamada, yo estaba viviendo en Alemania, entonces hacía videollamada. Y yo grabé un podcast con Isaac Rojas, o sea, que creo que podía... Ah, ¿lo grabaste? Sí. Ah, qué guapo. Charlamos ahí en época COVID, un tío con lo que... Sí, o sea, aprendes mucho, flipante, aprendes y me parece la forma de transmitir súper directo, o sea, que creo que... Isaac, estás invitado. Oye, sí, genial. Mueve los hilos. Yo Fau. muevo los hilos. Espérate, Oye, Fau, pues, porque tenemos otra... Es verdad, última- la pregunta que nunca me has dejado leer, ¿no? Tenemos, Fau, Sí, si quieres yo se lo explico. El anterior invitado le propusimos que escribiese una pregunta para el siguiente. Ah, vale. Lo- Y yo no sé quién es el siguiente. Exacto, no lo sabe. Y nosotros tampoco sabemos la pregunta. Sí, nosotros... Vale. La tenía guardada, de hecho, porque yo sí que iría a mirarla. Esa es la pregunta que me hicieron a mí. A ti no, o sea, es una pregunta que tú haces, tú no sabes quién es el próximo invitado. Ah, la hago yo la pregunta. Sí. Pero- No. Y el anterior también hizo una... Una para mí. Exacto, que es la que te vamos a leer. Que el anterior fue Gabo, ¿no? Sí. Vale, pero creo que esta pregunta está mal redactada. O sea, volvemos a leer la anterior porque Gabo creo que no entendió. No entendió el juego. Bueno, da igual. Venga, te hacemos la pregunta anterior que era bastante interesante. de José, Sí. ¿no? Son dos preguntas. ¿Vale? ¿Prefieres tener por un mes dolor de espalda o dolor de cabeza? Yo, por un mes dolor de espalda, dolor de cabeza. Dolor de espalda. Dolor de espalda, vale. Vale. Siguiente. Y última pregunta. Un osteópata te quiere manipular el cuello. ¿Qué le dices? Di solo respuestas incorrectas. Ostras. No. Ay, mi madre. Espérate, que un osteópata. Sí. Che, es que O sea, o bueno, un, es un un melón, osteópata o un quiromasajista te quiere correr el cuello. ¿Qué le dices tú? Y solo puedes decir respuestas incorrectas. Pues le diría que me alegro de estar ahí, que son mucho mejores que los fisioterapeutas. y que la carrera de fisio no debería existir, sino que deberían hacer todos los. Y que le cursos- dé fuerte, ¿no? Y en plan, y que dame fuerte y con pártelo, con el martillo. ¿Has visto los martillos y los cinceles que tienen? Pues eso. Qué bueno. Ponme a C2 ahí A bailar. bailar. Gracias por haber estado en el podcast. Ha sido un auténtico placer charlar contigo. Totalmente. Estás invitado para la segunda parte. Súper. De la segunda parte traemos aquí palomitas, hacemos ahí un... Perfecto. Sí, mucho más que un café. Sí, mucho más que un café. Pues bueno, Muchas gracias. muchas gracias, doctor. Chao, chicos. Chao. Si quieres saber más sobre salud, este es tu sitio. Te damos la bienvenida a Slow Therapy Talks, el podcast de Senta Fisiosalud.